La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Así que lo que hicieron con el barco privado que llevaba el petróleo que ya habían pagado en Venezuela para comerciarlo en sus mercados es un grave delito a la luz del derecho internacional público y de los tratados de obligatorio cumplimiento por todos los estados. I wouldn't mind telling them, but it's not a big deal. I don't have to tell them. It's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You have people leak it. They are politicians and they leak like a sieve. But I'd have no problem doing that. Eu estou pensando, antes de chegar o Natal, eu possivelmente tenho que conversar com o presidente Trump outra vez, sabe? Para saber o que é possível o Brasil contribuir para que a gente tenha acordo diplomático y no una guerra fratricida. Bolívar, si estuviera vivo aquí, no hablo de Maduro ni de nadie, de Bolívar y de Antonio Nariño, el colombiano. Si les preguntaran, ¿ustedes están de acuerdo con que invadan estos países? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Que están de acuerdo? Ellos lucharon contra una invasión, contra una dictadura absoluta. Porque tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones, como he dicho antes, en relación con los activos rusos congelados. Tenemos que tomar decisiones también ahora y en los próximos meses en relación con los presupuestos europeos. Y tenemos que tomar decisiones también en crisis muy importantes que afectan a los ciudadanos europeos. Si se hubiera firmado la paz en la primavera del año 2022, cuando Podemos lo exigió, cuando era muy difícil hacerlo, en vez de haber seguido alimentando esta guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia en los últimos 3 años, pues nos habríamos ahorrado una gran destrucción, nos habríamos ahorrado la pérdida de miles de vidas de jóvenes ucranianos y rusos que han ido al frente a perderlo todo. Y lamentablemente, pues yo ya lo dije en su momento, es el último tema en el que me gustaría llevar razón, pero la realidad es que el tiempo nos ha dado la razón y una vez más esta guerra la han pagado los pueblos, la ha pagado el pueblo ruso, la ha pagado el pueblo ucraniano, la ha pagado la gente y las mujeres con sus vidas y con muchísima violencia. Tras una larga sesión y semanas de trabajo a todos los niveles, finalmente creo que hemos llegado a un acuerdo en el que la Unión Europea, como saben, va a proporcionar de forma urgente e inmediata un préstamo de 90.000 millones de euros para los próximos 2 años, financiado mediante deuda conjunta y garantizado por el presupuesto europeo. Como he tenido también ocasión de trasladar personalmente al presidente Zelensky esta mañana en una reunión bilateral que hemos mantenido, la Unión Europea debe apoyar financieramente a Ucrania. Es un clásico que el Partido Popular en campaña electoral siembre dudas sobre la fortaleza y la limpieza de nuestro sistema electoral. Es totalmente irresponsable, es trampista, es una técnica de la ultraderecha súper habitual en España y en otros sitios. Bueno, la señora Guardiola probablemente está utilizando esa cortina de humo porque hoy hemos conocido algo muy grave, ¿no? En relación con que su chofer estaba condenado, ¿no? O había sido condenado, denunciado por cuestiones relativas justamente a la violencia de género. En cualquier caso, a mí lo que me parece importante y lo que me parece fundamental es trasladar lo que hemos dicho desde el primer minuto. Cuando hemos sido conscientes de que efectivamente se había producido un robo en una oficina de correo, lo que se ha hecho es lo normal, que es avisar a la policía, denunciar ese robo y, por tanto, poner en su conocimiento y en el de la Junta Electoral Central cuál era el material que se encontraba dentro de la caja fuerte, que según venía, creo que me han comentado que se la han encontrado ya. Bueno, yo creo que es un testimonio gravísimo de una agresión sexual continuada que se relata por parte de esta mujer víctima, a la que quiero agradecer muy honestamente que después de tantísimos años de violencia y de revictimización, porque esta sociedad ha mantenido en un pedestal y nos ha obligado a la admiración como un padre de la democracia y como un héroe de la transición a su agresor, Adolfo Suárez,
su actitud se volvió cada vez más desagradable e intimidante. Y te hizo una propuesta, dices, que te hizo sentir incómoda. Bueno, se ha escrito así. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese despacho de la Moncloa? No. Tiene un hijo que le gusta más un abogado que un tonto, una gorra a cuadros, no. Por fin es viernes, buenos días queridos amigos, ya estamos de nuevo aquí con vosotros, con un montón de cosas encima de la mesa, en un programa especial. Ya sabéis que los viernes el programa se configura de una forma diferente porque grabamos contenidos a lo largo de las últimas horas. A esta hora, cuando estéis escuchando esto, yo estaré sentado en alguno de los oscuros callejones de la corte madrileña, de la corte mediático madrileña, allí donde se libran las batallas con navaja trapera en estos oscuros callejones periodísticos. Bueno, y tenemos una mañana, además con algunas noticias bien golosas que os van a dejar bien impresionados. Pero básicamente la que centra la información a esta hora es una noticia de corte económica, porque hemos visto cómo la Unión Europea se abre a dar un salvavidas multimillonario a Ucrania. El gobierno belga levanta su rechazo frontal a la utilización de los activos rusos. También la alternativa es recurrir al presupuesto europeo para evitar la bancarrota de Kiev, y las cortapisas de Francia e Italia amenazan con retrasar el acuerdo de Mercosur, dice el periódico El País. Noticias, como digo, de corte relacionado con la información económica internacional, algunas notas relacionadas con la corrupción, y también hemos visto otras decisiones sobre las que estábamos a la espera. La mayoría progresista del Parlamento ha decidido topar los alquileres de temporada. El PP va a recurrir al Constitucional la norma, pero es la primera en España que pretende impedir que los arrendadores eludan los precios limitados en las zonas tensionadas. Así que políticas a favor de limitar, de topar los precios en materia de vivienda, uno de los grandes asuntos que tenemos pendiente. Y bueno, y luego ya sabréis a estas horas que se ha producido un vodevil en Extremadura. En Extremadura se van a celebrar las elecciones el próximo domingo. Y de pronto el robo en una sucursal de correos ha hecho que el Partido Popular se lance a la estrategia trumpista de poner en cuestión el sistema electoral. Lanza sospechas de pucherazo en Extremadura. El robo ha sido un caso que, según la Guardia Civil, estaba más relacionado con el robo común que con lo electoral. Resulta que se llevaron una caja fuerte. Ha habido otros robos parecidos donde había dinero, 14.000 euros, que han desaparecido. Y sin embargo ha aparecido la caja fuerte con todas las papeletas. Bueno, pues eso no ha sido razón suficiente como para que el PP pare en su estrategia de lanzar insidias y mentiras sobre los peligros del sistema electoral y la posibilidad del pucherazo. Algo parece que está poniendo nerviosa a Guardiola, la candidata del PP, que hasta hace unas horas tenía todas las papeletas para convertirse en la próxima presidenta de Extremadura, o bien en solitario, o bien en su alianza con Vox, pero le ha estallado un escándalo en las manos relacionada con su conductora. Ayer lo contaba María Jesús Montero, que a la vez restaba importancia al robo de estas papeletas. Bueno, la señora Guardiola probablemente está utilizando esa cortina de humo porque hoy hemos conocido algo muy grave, ¿no?, en relación con que su chofer estaba condenado, ¿no?, o había sido condenado, denunciado por cuestiones relativas justamente a la violencia de género. En cualquier caso, a mí lo que me parece importante y lo que me parece fundamental es trasladar lo que hemos dicho desde el primer minuto. Cuando hemos sido conscientes de que efectivamente se había producido un robo en una oficina de correo, lo que se ha hecho es lo normal, que es avisar a la policía, denunciar
ese robo y, por tanto, poner en su conocimiento y en el de la Junta Electoral Central cuál era el material que se encontraba dentro de la caja fuerte, que según venía, creo que me han comentado que se la han encontrado ya, la caja fuerte ardida o algo así, ¿no? Por tanto, que investigue, por supuesto, la UCO. Aquí lo que es llamativo y lo que yo creo que llama la atención a cualquier ciudadano demócrata es que siempre que nos vamos a enfrentar a un periodo o a una cita electoral, el Partido Popular previamente dice que va a haber algún tipo de fraude en las elecciones. Y esto es lo que ha hecho hoy la señora Guardiola. Es decir, que lo que ha querido acusar es de que va a haber un fraude en las elecciones. Yo siempre digo que cuando esto se anuncia es porque probablemente la expectativa que tiene del resultado no es la que esperaba la señora Guardiola. El Partido Popular ha convocado elecciones en Extremadura, no ha explicado tampoco por qué las convocaba, y lo que vemos de lo que hoy por hoy se está pulsando en la ciudadanía es que no va a mejorar los resultados el Partido Popular. Así que imagino que querrán, como siempre, abonarse a los bulos, a las mentiras, a estas cuestiones que antes de que llegue la cita electoral, por si acaso, ellos ya van trasladando esa cuestión. Insisto, se ha denunciado a la Junta Electoral Central, a la propia... Bueno, lo cierto es que los votos han sido encontrados en esa caja fuerte y, en todo caso, la Junta Electoral ya ha dicho que las personas afectadas podrán votar. Son 100 y pico votos, tampoco penséis que estamos hablando de media región. Pero, en todo caso, para no subvertir su derecho constitucional a ejercer libremente su voto, pues se les ha localizado y podrán votar a través de otro mecanismo. Sea como sea, el caso es que, más allá del voto por correo, de las dudas que permanentemente están lanzando, que yo aquí me preguntaría dos cuestiones. En primer lugar, el Partido Popular, que gobierna en la mayor parte de las regiones de este país, se lanza sistemáticamente al deterioro, a poner en evidencia, a poner en cuestión, a poner dudas sobre cualquier institución del Estado. Y no le importa, aunque tenga consecuencias. No hay cosa más dañina para la democracia que uno de los partidos, el principal partido de la oposición, ponga dudas sobre la mesa sobre cómo funciona el sistema. Pero la paradoja está en que, además, no está hablando un partido cualquiera que nunca haya gobernado. Es un partido que conoce perfectamente los mecanismos del Estado. Conociendo los mecanismos del Estado, debería saber que un fraude de gran dimensión, eso es imposible. Pequeños fraudes hay en todas las convocatorias electorales. Hay un listo que en una mesa decide reventar la votación de la mesa, otro que intenta hacer pequeños trampeos, una bolsa llena de papeletas que desaparece, o que en las mismas mesas electorales donde se cogen las papeletas haya un listo que esté escamoteando o escondiendo las papeletas de sus rivales. Digamos que en materia de convicciones democráticas en este país tenemos asignaturas pendientes en términos individuales, en términos chiquititos. No hay pueblo en el que no haya un idiota haciendo algún número de estos. Ahora bien, para eso está la Policía Nacional alrededor de las mesas electorales y para eso el proceso está auditado, trabaja por triplicado, tiene unos mecanismos de seguridad extraordinarios. ¿Se pueden producir pequeños fraudes? Se producen en cada convocatoria electoral, gane quien gane. Lo digo porque cualquiera que busque en Google se va a encontrar con que hay irregularidades en la mesa de no sé dónde, donde han tenido que cerrar el colegio electoral porque no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatas. Ahora, denunciar una conspiración de fraude generalizado, que lo haga además el partido de Núñez Feijóo, que dirigió correos, por donde pasa el voto por correo. Esto nos indica, primero, la falta de responsabilidad tan absoluta que tienen lanzando este tipo de insidias, porque no les importa que la gente empiece a desconfiar del país en el que vive, no les importa nada, aunque terminen gobernándolo ellos, aunque lo hayan estado gobernando. Y luego, hombre, nos abre también una cierta preocupación. ¿No será que cree el ladrón que todos son de su condición? A ver si es que conoce muy bien los mecanismos y las fisuras del sistema por las que se puede colar el fraude. Eso no nos debería hacer reflexionar, porque cuando uno lanza advertencias de esa naturaleza, también se está colocando en el epicentro de la polémica. Bueno, el caso es que es verdad
que, como son el fin de semana, hoy en la portada del periódico El Mundo, elecciones en Extremadura, cierre de campaña, Guardiola se la juega sola contra Sánchez y Abascal en la recta final. La candidata no estará hoy con Feijóo por decisión propia, mientras PSOE y Vox lo fían todo a sus líderes nacionales. Viaje al agujero negro de los socialistas. A Miguel Ángel lo mató el hermanísimo, dice en la portada del periódico El Mundo. El robo de votos en una sede de correos crispa la campaña de unos comicios decisivos. Esta cosa de la ambigüedad. El robo de votos crispa la campaña. No crispa la campaña. El Partido Popular utiliza el robo de votos para crispar la campaña. Como una razón más. Porque las otras razones también las conocemos. Pero bueno, mientras tanto, el PP jugando a lo que bien sabe hacer, que es el antisistema. La última entrega la tenemos también en portada del periódico ABC. Sabéis que han llamado a declarar a la comisión de investigación del caso Koldo al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es aprovechado por el periódico ABC para llevar a Zapatero a su portada. Sánchez prescinde del expresidente en una campaña electoral por primera vez desde el año 2021. ¿Por qué? Porque el PP ha decidido llamarle en la comisión de investigación del caso Koldo por su reunión con un ejecutivo de una compañía aérea rescatada, la compañía Plus Ultra. Resulta que este ejecutivo, que es amigo de Zapatero desde hace años, que salen a correr todos los domingos desde hace años, que es un tipo con el que su relación no era ningún secreto. Un tipo con el que, bueno, pues ahora sabéis que está siendo investigado por el rescate de Plus Ultra. Todo esto, nosotros, desde aquí, desde la cafetera, hemos preguntado al entorno del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que nos dicen que acudirá con respeto institucional a esa comisión, con total normalidad, que ya la está preparando, que el motivo que han dado el chivatazo a este ejecutivo, a Julio Martínez, es una falsedad calumniosa, además en boca de Feijóo, y, como digo, fuentes muy cercanas al expresidente del gobierno, les he preguntado abiertamente por lo de los móviles. Se le acusa de tener unos móviles prepago. ¿Quién tiene unos móviles prepago? Y dicen fuentes cercanas a Zapatero que no sabe ni lo que es un móvil prepago, que falso le parece poco. Así que, bueno, acudirá a esa comisión de investigación. También ha habido cierta polémica con esto. Félix Bolaños dice que citar a Zapatero en el sonado es una mala jugada y terminará saliéndole el tiro por la culata al PP. El Partido Popular está sometiendo a un desprestigio absoluto al Senado. Y buena parte de esa responsabilidad en ese desprestigio y en esa falta de un trabajo útil para los ciudadanos que está llevando a cabo el Senado en esta legislatura, pues está en estas comisiones de investigación. Y bueno, pues no sé cuándo se va a aburrir el Partido Popular de llevar a gente a la comisión de investigación, porque es que siempre le sale el tiro por la culata. Por supuesto que también le va a salir con el presidente Zapatero. Es que esto de utilizar el Senado para las cosas partidistas, para intentar hacer campaña electoral en lugar de para lo que está destinado el Senado, es otra utilización espuria más del sistema, cuando además pone el foco en una institución que, gracias, que no está recibiendo críticas porque sus funciones son bastante, por decirlo de forma afectuosa, bastante prescindibles, porque se convierten en una cámara de ratificación que podría ser una cámara con 3 secretarias, pero porque es lo único que hacen, adoptar las decisiones que toma el partido en el Congreso de los Diputados o en el y servir como cámara de bloqueo, aunque luego todo vuelve al Congreso. Bueno, el PP, ¿por qué va a citar a Zapatero en esa comisión? Es el mismo modus operandi de Sánchez, que también utiliza Moncloa, entre otras cosas, como centro de negocios. Y la verdad es que operan igual, rescate de empresas, rescate de aerolíneas a cambio de favores. Cuando te reúnes con delincuentes, actúas como un delincuente y favoreces un delito, lo mínimo exigible es rendir cuentas por ello. Por todo ello, les anuncio que el Partido Popular llamará al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la Comisión de Investigación del Senado.
Aquí tendrá que explicar, entre otras cosas, su relación opaca con la dictadura de Maduro, su papel en el rescate de Plus Ultra, si participó directa o indirectamente en el chivatazo, si supo con antelación que iban a producirse detenciones, si esa persona fue advertida para destruir pruebas, y qué sabía, cuándo lo sabía, y quién le pudo advertir sobre actuaciones policiales y judiciales. Bueno, según el expresidente Zapatero, decimos, fuentes cercanas al expresidente nos dicen a la cafetera que el motivo que se ha dado el supuesto chivatazo a Julio Martínez es una falsedad calumniosa y además en boca de Feijóo, y está preparando esa comparecencia, acudirá con normalidad, con total respeto institucional, pero en sus palabras, en las palabras de estas fuentes muy cercanas al expresidente del gobierno, es una falsedad calumniosa. Bueno, como de Zapatero se han dicho tantas cosas, que si tiene una mina de oro, que si está haciendo dinero con la dictadura venezolana, a mí en esto yo tengo dos consideraciones que hacer que me parecen bastante relevantes. Porque hablar del papel del presidente Zapatero en Venezuela, sin hablar de que se ha convertido en una herramienta imprescindible para sacar opositores del país, para ayudar a salir a opositores del país, que recibe los parabienes de muchos de estos opositores, eso sí, en secreto, porque después, en público, nadie da la cara de nuevo por él, a pesar de haberles ayudado a sacar a familiares, de haberles ayudado a atravesar fronteras, de haber hecho gestiones frente al gobierno de Maduro para que pudieran salir del país. Parece ser que al expresidente no le importa, dice que su papel quedaría en entredicho si los opositores terminan felicitándole, pero gente como María Corina Machado y algunos de sus empleados tienen mucho que agradecer al expresidente Zapatero. Muchos de los opositores que residen en España, que han podido salir de allí al grito de el régimen nos persigue y nos oprime, muchos de los que han salido han sido gracias a las gestiones que ha hecho el expresidente del gobierno. Tienen que agradecerle mucho, pero sin embargo recibe constantemente ataques por una supuesta cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro. Cosas de este país, siempre con las mismas, y tiene que llevar. Luego ya respecto al caso y lo que pretende sacar de esto el Partido Popular invocando al expresidente Zapatero, también tengo una pequeña lectura. Es que Zapatero se ha convertido en una de las herramientas más poderosas del PSOE actual. Un defensor que no ha tenido ningún reparo en salir públicamente a defender a Pedro Sánchez, de los pocos socialistas que todavía siguen de forma más o menos leal en el partido y que, coincidiréis conmigo, fue una de las herramientas que permitió a Pedro Sánchez convertirse en presidente del gobierno en las últimas elecciones. Porque la campaña que se hizo Zapatero en las últimas semanas fue extraordinaria y eso hizo que mucha gente confiase en su voto al Partido Socialista. Claro, desactivarle, especialmente a 2 días de unas elecciones, pues para el Partido Popular es un caramelo muy jugoso. Pero como además se está especulando mucho con el futuro del Partido Socialista, con cómo será la transición, si volverá a presentarse de candidato Pedro Sánchez o no, con los vacíos en el liderazgo que eso deja, pues qué mejor que destruir a aquellas personas que han estado haciendo campaña. No vaya a ser, ya me sorprendería a mí que Zapatero decidiera ser candidato, pero por si acaso, pues otro más de los que se ha fotografiado con Puigdemont que se quitan de en medio. Así que la estrategia del Partido Popular parece bastante clara, es la estrategia del desgaste, ya como hemos aceptado en este país que podemos estar en una permanente campaña polarizada, crispada y poner a los ciudadanos en una situación de máxima tensión, pues se da por hecho que con esto también. Bueno, más cosas. Hemos conocido esta información también importante. Sabéis que se encuentra Ucrania en una situación muy difícil en materia económica. Tanto que están pidiendo un salvavidas a la Unión Europea, que ha ofrecido un rescate multimillonario. El gobierno belga ha levantado su rechazo frontal. Este rescate multimillonario ha sido llevado a manos de los 27 que buscan cómo evitar la bancarrota de Ucrania. El dinero es anunciado. Ayer el presidente del gobierno explicó que se proporcionarán
préstamos de 90.000 millones al gobierno de Ucrania. Tras una larga sesión y semanas de trabajo a todos los niveles, finalmente creo que hemos llegado a un acuerdo en el que la Unión Europea, como saben, va a proporcionar de forma urgente e inmediata un préstamo de 90.000 millones de euros para los próximos 2 años, financiado mediante deuda conjunta y garantizado por el presupuesto europeo. Como he tenido también ocasión de trasladar personalmente al presidente Zelensky esta mañana en una reunión bilateral que hemos mantenido, la Unión Europea debe apoyar financieramente a Ucrania y lo tiene que hacer por razones morales, como él ha defendido, por razones de justicia y también porque es legal, porque hay una legalidad internacional que apoya esta decisión. Así que la Unión Europea acude al rescate de Ucrania. Mientras tanto, también se continúa la tensión en el Caribe, con cruzadas amenazas. Donald Trump dice que no tiene por qué comunicar al Congreso si se produce un ataque a Venezuela, pero que no tendría problema en hacerlo. Se ampara en las leyes antiterroristas, aunque un ataque de esas dimensiones sí parece que habría dudas constitucionales sobre si tiene que ser o no comunicado al Congreso por muchas artimañas que esté buscando Donald Trump. En todo caso, no se cierra a comunicarlo y, eso sí, aprovecha para llamarles filtradores a todos los políticos que trabajan en el Congreso. I wouldn't mind telling them, but it's not a big deal. I don't have to tell them. It's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You have people leak it. They are politicians and they leak like a sieve. But I'd have no problem doing that. No tengo problema, pero esa gente se dedica a filtrar, vino a decir Donald Trump, aunque no tendría problema. Dice que en cualquier caso no tiene por qué hacerlo, insiste. Bueno, mientras tanto, pues la tensión se incrementa. Lula se ofrece como mediador. Eu estou pensando, antes de chegar o Natal, eu possivelmente tenho que conversar com o presidente Trump outra vez, sabe? Para saber o que é possível o Brasil contribuir para que a gente tenha um acordo diplomático e não uma guerra fratricida. Buscar un acuerdo diplomático en lugar de una guerra fratricida, dice Lula. ¿Qué papel tendría que hacer? Está pensando en volver a llamar a Donald Trump, señalaba. Y mientras tanto, sí, vemos cómo desde allí, desde Venezuela, Nicolás Maduro denuncia el robo del petróleo. Así que lo que hicieron con el barco privado que llevaba el petróleo que ya habían pagado en Venezuela para comerciarlo en sus mercados es un grave delito a la luz del derecho internacional público y de los tratados de obligatorio cumplimiento por todos los estados. Ay. En efecto, como decía Ione Belarra desde Podemos, el tiempo termina dando la razón a todos aquellos que decían la guerra finalmente, ¿quién la paga? La pagan los pueblos. Bueno, yo creo que la reconstrucción de Ucrania es una urgencia, pero hay que señalar una cosa muy evidente, y es que si se hubiera firmado la paz en la primavera del año 2022, cuando Podemos lo exigió, cuando era muy difícil hacerlo, en vez de haber seguido alimentando esta guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia en los últimos 3 años, pues nos habríamos ahorrado una gran destrucción, nos habríamos ahorrado la pérdida de miles de vidas de jóvenes ucranianos y rusos que han ido al frente a perderlo todo, y lamentablemente, pues yo ya lo dije en su momento, es el último tema en el que me gustaría llevar razón. Bueno, y un escándalo que estalla. Una mujer ha presentado una denuncia contra Adolfo Suárez por agresión sexual cuando era menor. Lo lleva el diario.es, una investigación. Dice esta mujer que ha necesitado años de terapia para procesar el trauma. La denuncia, que la policía ha remitido ya a un juzgado de Madrid, describe hechos ocurridos entre 1982, cuando tenía 17 años esta mujer, y el 85. Identifica a 2 personas que trabajaban en el despacho de Suárez como posibles cómplices o encubridores. Es una mujer que presentó a comienzos de diciembre ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional una denuncia por agresión sexual. Precisamente a Bárbara Rey le
preguntaron hace poco sobre su relación con Adolfo Suárez. Hizo un retrato, lo dejó en una ambigüedad sobre la personalidad de Adolfo Suárez, pero como nos parece un tema de una extraordinaria gravedad, por mucho que haya prescrito y haya fallecido el protagonista, pero en la materia en la que construimos la memoria sobre algunos de los popes, de los padres de la Constitución española, pues nos parece que es bastante interesante. Pero es que fijaos en esto que ocurrió, en esta pregunta que le hicieron a Bárbara Rey. Les comentabas que tú hiciste campaña por la UCD porque te lo pidió precisamente Juan Carlos I. En el 77 y luego en el 79. Y hablas en un capítulo de tu libro de la situación que viviste con Adolfo Suárez. Adolfo me cuesta mucho trabajo hablar de él, pero no tuve más remedio que ponerlo porque fue una situación desagradable. En el despacho de Moncloa tú vas a visitarle para decirle estoy teniendo problemas con mi carrera profesional precisamente por haber hecho campaña por ti. Totalmente, pero si es que yo llego... Y tú dices, perdona, dices, mientras hablaba no tardé en notar que él no estaba prestando atención a mis palabras, su mirada lejos de transmitir interés o empatía parecía vacía y distante, no percibí en ningún momento un gesto de calidez, al contrario, su actitud se volvió cada vez más desagradable e intimidante. Y te hizo una propuesta, dices, que te hizo sentir incómoda. Bueno, se ha escrito así. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese despacho de la Moncloa? No. Tiene un hijo que le gusta más un abogado que un tonto una gorra a cuadros, no. Sí, parece que le daba miedo las consecuencias a seguir hablando sobre esa materia, Bárbara Rey. Bueno, vamos a la prensa internacional a ver qué es lo que ha dicho sobre nuestro país en estas últimas horas, en estos últimos días. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues vamos con la lectura que hacemos los viernes de la prensa internacional, las noticias que se publican sobre España, que se publican en el exterior, que proyectan la imagen de nuestro país en el extranjero y que también nos permite resumir en parte la semana y acercarnos a las noticias que han sido más destacadas, un poco más destacadas en los medios internacionales con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días, Resistencia. Oye, una semana en la que la tensión política de nuevo ha vuelto a marcar la agenda informativa, pero ha habido comparecencia de Pedro Sánchez. Ha habido varias comparecencias, por una razón o por otra, pero ha habido una comparecencia de Sánchez donde ha minimizado los escándalos, donde ha defendido su balance. Esto ha sido destacado por bastantes medios internacionales y decía Pedro Sánchez... En primer lugar, sobre la responsabilidad histórica. No se equivoque. La responsabilidad histórica que tiene este Gobierno es la de seguir avanzando en términos sociales, de transformación económica y de defensa de unos principios y unos valores en Europa y en el mundo, también en nuestra sociedad. Y eso no es incompatible con decir, estos no son nuestros valores, nuestros principios, y por cierto, aquí están los resultados en términos de crecimiento, de empleo, de reducción de gases de efecto invernadero, de avances sociales, de derechos de las mujeres, de proyección internacional conforme a unos valores que creo que engarzan y representan perfectamente a la mayoría social de nuestro país. Eso no es incompatible con decir que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Los argumentos que manejaba el presidente del gobierno, que en cierta manera sí minimizaba los escándalos y defendía su balance, Pilar. Al menos esa es la lectura que han hecho varios medios, como Bloomberg, como The Politico, como Les Echo o como TV5. Un poquito de esta comparecencia. En realidad explicaban que era la rueda de prensa de fin de año que suele tener el presidente español y que en este caso había cierta expectativa porque es verdad que han puesto de relieve pues, los últimos escándalos que
los escándalos que llevan todo este último año asediando un poquito a Pedro Sánchez y los últimos sobre todo en relación con las denuncias de acoso sexual en el PSOE, que también han tenido eco en bastantes medios, pero ponían de relieve que en esta comparecencia había cierta expectación sobre qué tipo de Pedro Sánchez íbamos a ver. Y en este sentido lo que todos destacan es que primero restó importancia o minimizó el impacto que estaban teniendo todos los escándalos, incluidos los sexuales o los de corrupción, en su gobierno, reconoció algunos errores, pero insistió en que pues no va a convocar elecciones, insistió en que está determinado a seguir, a mantener el gobierno durante toda la legislatura con todos estos argumentos, ¿no? Había algunos medios que ponían el foco más en unos asuntos y otros en otra. Por ejemplo, Bloomberg pues sí ponía de relieve, ¿no?, las palabras del presidente asegurando que estaba comprometido para dar lo mejor de sí mismo en la segunda mitad de la legislatura, dando por hecho que pretendía llegar hasta 2027. Y Les Echo también, el diario francés, por ejemplo, decía que a pesar de que tiene todos los pronósticos en contra, pues que Pedro Sánchez había evidenciado y reafirmado su compromiso a seguir atravesando el campo de minas que explicaba el diario francés, le rodea un poquito, y que había aprovechado utilizado esta comparecencia de final de año para poner de relieve pues todos los éxitos económicos y sociales que consideraba que el gobierno había tenido y cómo todo esto hacía que mereciera la pena, ¿no? Es lo que destacaba un poquito Les Echo. Decía algo así como, había una frase que decía: si la oposición esperaba haberle abatido y empujado hacia la dimisión, va a tener que seguir esperando, ¿no? Aunque decía que insistía en que sí, que algunos de los escándalos realmente le habían debilitado y habían aumentado la presión en torno al presidente. TV5 decía que, por ejemplo, estaba dispuesto a mantener el rumbo. De Político subrayaba que descartaba elecciones, con lo cual se daba por hecho que de momento iba a continuar, que es uno de los asuntos que siempre tiene sobre la mesa los medios internacionales. Y luego, en estas últimas referencias a Palestina que hemos escuchado en el audio de Pedro Sánchez, fíjate que también es algo que han destacado algunos medios, pues por ejemplo la agencia turca Anadolu, o algún medio también árabe, ¿no? Como se ha reafirmado, incluso Pedro Sánchez había considerado que el tiempo le ha dado la razón y que la posición de España, el reconocimiento del Estado palestino y la defensa de la causa en este contexto de guerra, pues realmente pues les había reforzado y el tiempo les había dado la razón y se reafirmaba en este paso. Esa comparecencia dio para mucho. Allí hizo este anuncio el nuevo abono transportes. No ha pasado nada inadvertido para la prensa internacional. Aquí fue tomado casi, decían los periodistas que fueron a la rueda de prensa, con la crisis que tiene el gobierno encima. Se planta Pedro Sánchez, no da apenas explicaciones. Alguien pensaba que había insinuaciones y rumorología en los oscuros callejones de la corte de habrá remodelación de gobierno, habrá despidos, alguna reacción tendrá que hacer. Bueno, y su anuncio fue la creación de un nuevo abono de transportes para viajar por territorio nacional. Quisiera compartir también con todos ustedes y con los ciudadanos y ciudadanas un anuncio que creo que va a ser importante porque va a cambiar para siempre la forma en la que los españoles y las españolas entendemos y usamos el transporte público. Les quiero anunciar que en el último Consejo de Ministros y Ministras de este año llevaremos un Real Decreto Ley en el que, además de extender las ayudas al transporte, vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. ¿Qué significa esto? Para que nos entendamos de manera muy coloquial. Bueno, pues que cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. A ver, eso cambia. Los grupos ecologistas estaban aplaudiendo. Decían, esto no es una medida usual, esto es un asunto que fomenta el transporte público frente al automóvil, es una medida muy relevante y también, además, que estructura un poco el territorio nacional. Yo no sé evaluar esto, porque esto tiene que salir adelante, en todo caso, Pilar, pero sí que parece que ha tenido una cierta repercusión, ¿no?
Pues bastante. Entre los anuncios que ha hecho el gobierno español, desde luego he encontrado artículos en bastantes medios franceses, como por ejemplo BFM-TV, Le Parisien, Ouest France, pero también Euronews. En Reino Unido The Guardian se ha hecho eco. Incluso algunos medios han explicado que otros países ofrecen algún tipo de bono similar, y explicaban y destacaban esto, ¿no? Que era una apuesta del gobierno español, que permitía una apuesta por el transporte público, que permitía además utilizar el autobús o el tren por todo el país por solo 60 euros para los adultos y 30 euros para los jóvenes de menos de 26 años, y que bueno, esto realmente era una medida, un anuncio choque, ¿no? Decía por ejemplo Le Parisien, porque bueno, pues llama la atención. No es habitual, pero es verdad que además algunos otros medios internacionales como Le Soir, por ejemplo, el diario belga, también destacaban que había coincidido con las críticas de Pedro Sánchez a esta decisión de la Unión Europea de cancelar la prohibición de la venta de coches de combustión, que esta semana también la hemos conocido. Es verdad que la posición de Pedro Sánchez como un líder europeo que en este sentido se está distinguiendo por apostar por, digamos, políticas ambientales un poco más ambiciosas, pues les ha llamado la atención, y es verdad que ha sido bastante bien recibido. Bueno, y mientras esto sucedía, también, claro, en esa comparecencia el presidente del gobierno no anunció remodelación de gobierno. Hay una cierta tensión interna. ¿Habrá remodelación o no? ¿Cómo se hará? Pero toda la tensión que hay también en torno al acoso sexual, las denuncias por acoso sexual en el PSOE, también han tenido eco en la prensa internacional. Se habla de un Me Too interno, y todo el comportamiento de algunos de los ministros, ese sí que tuvo Pedro Sánchez algunas palabras para el tema. Se lo voy a decir de otra manera, ¿no? Porque ha habido algunos medios de comunicación que de manera bastante torticera retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos. Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Bueno, decían algunos periodistas allí presentes, y se me perdone la burrada, decían, lo de Sánchez es increíble, llegó con una crisis encima de los hombros brutal, que parecía que caía, que el gobierno había sido derribado, que había quien ensoñaba con que anunciase un adelanto electoral o una crisis de gobierno. Pues nada, se sacó la chorra encima de la mesa, felicitó a todo el mundo las fiestas y dijo, venga, a descansar, que hay mucho trabajo, que está la cosa muy fea. Y así se resolvió la cosa. Pero conoce a Ábalos, pero más conoce a el narco, el señor Feijóo, Pai. Sí, ese detalle concreto de la comparecencia de Pedro Sánchez no ha tenido excesivo eco, esa comparación con, o ese recuerdo hacia el Marcial Dorado y la famosa foto de Feijóo con él en el barco, pero sí que, por ejemplo, los menciones a Ábalos. En este sentido, varios medios internacionales lo que sí han puesto de relieve es el Me Too interno, que decimos, las denuncias por acoso sexual, y han insistido en que además era un terreno y un tipo de denuncias que realmente hacía daño al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, que había presumido y que había convertido al feminismo y los derechos de las mujeres en una de sus banderas. Así que, por ejemplo, The Guardian, Le Telegraph, The Politico también, o Le Parisien, Reuters, Le Figaro, es decir, hay bastantes medios internacionales que han puesto el foco en estas denuncias concretas, ¿no? Y explicaban un poquito cómo se estaba acusando además al Partido Socialista, bueno, pues de no haber sabido responder, de haber cometido serios errores. Todos estos medios hablaban un poquito de las denuncias, en el caso de las denuncias contra Francisco Salazar, cómo había habido también algunas insinuaciones de que se habían tapado las denuncias de las mujeres, que todo esto luego había provocado que otras 4 o 5 denuncias en Lugo, en Torremolinos, y que otros casos y otras mujeres se animaran a denunciar comportamientos machistas y casos de acoso sexual en el seno del PSOE. Algunos, como Le Telegraph, por ejemplo, recordaba el tema de la vinculación con la prostitución, en concreto de los comentarios de Ábalos, y todo esto hacía un poquito pues que algunos medios hablaran de los problemas que planteaban la posibilidad de que el PSOE pudiera tener problemas con las mujeres, y en este sentido me parece que era, por ejemplo, de Político, recordaba
que es que realmente el Partido Socialista tiene una base de apoyo entre las votantes femeninas muy importante, que era uno de sus fuertes, y que en este sentido, bueno, pues a pesar de que Pedro Sánchez había reafirmado su compromiso y realmente había reconocido algunos errores y había prometido volver a defender o volver a coger esta bandera, pues señalaban que podía pasarle algo de factura. Bueno, es otro de los asuntos que ha estado. También hemos visto la multa de 64 millones de euros contra Airbnb. Esto ha tenido bastante protagonismo, ha sido muy recogida en la prensa internacional, la campaña contra Airbnb de las grandes ciudades. Bueno, se empieza a especular con que ahora han decidido renunciar a la ciudad y apostar por las zonas rurales. En todo caso, el ministerio de Pablo Bustinduy sigue insistente. Aquí las cosas que hay que cambiar en España están relacionadas con la vivienda. Vías de salida a esta situación, y vías de salida que pasan por dotar de sentido al gobierno, no solo porque permanezca el gobierno, sino con dotar de sentido a su acción política. Y en ese sentido ustedes saben cuál es mi posición, que además no ha cambiado. Vivienda, vivienda y vivienda. Prorrogar los 600.000 contratos que vencen el año que viene. Creo que esa sería la mejor respuesta a la crisis política que se vive en España. Bueno, la vivienda como eje central del debate político y la multa histórica contra Airbnb, Pai. Que ha tenido una repercusión, brutal en los medios internacionales. Yo diría que la de esta semana ha sido sin duda la noticia que más atención ha copado. He encontrado artículos en la BBC, en Der Spiegel, el Washington Post, Euronews, Le Figaro, Dizate, RFI, en fin, multitud de medios de todo el planeta se han hecho eco de esta multa. Primero por la contundencia, ¿no? 64 millones de euros. Algún medio francés decía que era una multa récord. Algunos también explicaban que equivalía, y lo contextualizaban, que equivalía más o menos a 6 veces las ganancias de Airbnb desde que cambió España las normas, que era uno de los asuntos que se ponía de relieve, y en este sentido se destacaba la contundencia de España. Explicaban todos estos medios que la multa se produce contra la plataforma de alquiler turístico por anunciar propiedades sin licencia o con un número de licencia que no se corresponde con el que está registrado. Explicaban que España cambió la normativa y exigía que las propiedades o los pisos y viviendas que se anuncian en Airbnb cumplieran una serie de requisitos, y que ya de hecho algunos también recordaban que hace unos meses el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy ya había alertado de que más de 65.000 anuncios de Airbnb incumplían estas normas, y ahora se daba la multa, ¿no? Había algunos que el Washington Post, por ejemplo, explicaba que desde el Ministerio de Consumo se decía que era una multa definitiva, aunque Airbnb se aseguraba que la iba a recurrir en los tribunales, ¿no? Pero sí es verdad que todos estos medios también ponen de relieve que estas acciones del gobierno español contra plataformas como Airbnb, o en este caso con esta multa, pero también contra las denuncias de otras plataformas como Booking, obedecen un poco a todos los intentos que está haciendo el gobierno para realmente afrontar la crisis de vivienda que vive el país, ¿no? Y se explicaba en todos estos medios, la BBC, por ejemplo, también lo ponía de relieve, que hay una falta de vivienda asequible que está realmente provocando enormes problemas a una parte de la población española, y que esto en parte se relacionaba con la cantidad de oferta de alquiler turístico que hay, sobre todo en grandes ciudades y en las zonas, en los destinos más turísticos, y que en este sentido el gobierno había respondido con una serie de medidas para intentar dificultar o al menos regularizar las ofertas que se pueden hacer en estas plataformas, e incluso con esta multa que, ya te digo, ha sido muy contundente y ha llamado la atención de muchísimos medios internacionales. Bueno, pues Airbnb también hemos visto en otros medios de comunicación cómo se ponía de relieve las políticas migratorias del gobierno. Dicen que Trump está criticando a Europa por la migración, pero que los líderes europeos, además de endurecer sus posiciones, lo que ven es que en España hay una excepción, la excepción española, que, por eso quizá la derecha pone tanto el foco en este capítulo. Es endurecer el castigo a los delitos contra la libertad sexual. Si el delincuente es español, se aumentarán las penas de cárcel. Y si es extranjero, además de esto, se le expulsará de España. Cuando usted hace referencia a que ahora, además, tenemos que incluir a otro sector de la población que ni siquiera contribuye.
Otro de los mensajes claros: la población migrante contribuye en igualdad de condiciones a la financiación del Sistema Nacional de Salud, puesto que desde 1986 el Sistema Nacional de Salud se cubre por financiación a través de impuestos. La población migrante paga impuestos igual que la ciudadanía española. Y esta defensa que hizo Amnistía Internacional sobre los derechos de los migrantes en el Congreso de los Diputados, que sigue siendo muy viral en las redes sociales, pero Pilar, ese debate abierto en España y, sin embargo, nuestro modelo de gestión de la inmigración es observado con admiración fuera, o por lo menos como anomalía. Yo diría que con admiración o realmente resaltando que frente a la dureza y la política de cierre de fronteras que se aboga, por la que se defiende en otros sitios, España está pues presentando una alternativa. Fíjate que es algo que vienen destacando los medios internacionales desde todo el último año, y además lo vinculan en parte con el buen momento y el éxito económico que tiene España. En los últimos 2 meses ha habido artículos de la BBC, de Le Monde, de Le Telegraph, y ahora ha habido bastantes medios bastantes medios estadounidenses que lo han puesto de relieve, porque Associated Press, que es la agencia estadounidense más conocida, ha publicado un reportaje que han republicado luego medios como el Washington Post, el Chicago Tribune, The Independent, en fin, muchos medios estadounidenses, y que se titula precisamente ahí, pues pone de relieve esto, ¿no? Como Donald Trump, recuerda además un poquito que Donald Trump muy recientemente su estrategia de seguridad nacional señaló que si Europa no cerraba sus fronteras se arriesgaba al fin de su civilización, y que esto coincidía con una presión mayor de los partidos de extrema derecha para endurecer las normas y para recortar o intentar limitar la inmigración, y que frente a esto pues la mayor parte de los líderes europeos habían decidido seguir estas líneas y endurecer tanto su posición como su retórica. Y Associated Press lo que pone de relieve es que España es figura de excepción, ¿no? Y destaca especialmente a Pedro Sánchez y pues algunas de sus decisiones, algunas de sus palabras, todos estos comentarios precisamente señalando y evidenciando el impacto positivo de la inmigración, y pues cuando dijo aquello que la elección era entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre, pues le sirven para explicar que es un marcado contraste con, digamos, la retórica que se suele escuchar últimamente en Europa, y sobre todo con todas estas decisiones que van encaminadas al cierre de frontera, ¿no? Y Associated Press en este sentido vuelve un poquito a enumerar tanto las decisiones políticas que ha seguido España como el impacto positivo a nivel laboral, y sí dice una cosa, que en general esta visión positiva de la inmigración era algo bastante instalado en España, pero que recientemente ha ido creciendo, sobre todo porque pues Vox ha enarbolado este discurso anti-inmigrantes, especialmente cuando son musulmanes, y esto ha ido teniendo algo más de calado en el país. Pero vuelve a decir que frente a esto pues Pedro Sánchez ha respondido confrontando de forma directa y con bastante contundencia la narrativa y negando estos hechos. Y lo que termina señalando la agencia estadounidense como uno de los posibles impactos colaterales de esta masiva llegada de inmigrantes, porque explica que ya hay como 4 millones de personas llegadas de América Latina que están viviendo legalmente con papeles en España, y que además este número puede crecer significativamente. Lo que sí advierte es que puede tener impacto en la crisis de la vivienda que comentábamos hace un momento, porque lógicamente pues todas este aumento de población coincide en un momento en el que hay falta de vivienda asequible, y que esto puede aumentar y realmente generar mayores tensiones. Aunque decía Associated Press que el gobierno de Sánchez se ha comprometido a favorecer la construcción de más vivienda, especialmente vivienda pública, e incluso se plantea algún tipo de impuesto, especialmente contra la compra de segundas viviendas por parte de compradores adinerados extranjeros, para intentar, como una de las opciones, para intentar pues mitigar o reducir el impacto en esta crisis. Bueno, y esta semana también el Espresso, la revista italiana, ha elegido a Pedro Sánchez persona del año. Dicen que es un referente de la otra política. Al Partido Popular aquí no le ha caído muy bien la cosa. Iba a poner una música para ironizar con este tema, pero es igual, no es necesario. Se han puesto como una moto. Ahora, personaje del año, Pai.
Sí, la verdad es que la decisión del Expreso ha irritado un poquito la derecha. El Expreso es un semanario de línea editorial de izquierda, pero muy, muy importante en Italia, y cada año, pues bueno, explican ellos mismos que designan o intentan encontrar a una persona para elegir a la persona que consideran del año, el personaje del año, alguien que haya logrado transmitir un mensaje claro. No buscan tanto un gran triunfador, sino alguien que ha conseguido transmitir un mensaje claro. Y consideran que en este 2025 la señal ha llegado clarísimamente de Madrid, y dice, y lleva por nombre Pedro Sánchez, ¿no? Y bueno, pues hablan un poquito de todos los logros que consideran que ha tenido Pedro Sánchez, en particular pues enfrentarse al ultimátum de Trump sobre el gasto militar, incluso enfrentarse a grandes tecnológicas, como con alguna sanción hacia Meta, por ejemplo, la defensa de los derechos civiles, el impulso de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, también es uno de los aspectos que destaca. La política migratoria, otra vez, otro medio internacional que pone de relieve, pues está apuesta por favorecer la inmigración regular y realmente por intentar integrarla y vincularla al progreso económico, y luego también la apuesta por la transición energética y la denuncia de la hipocresía de Occidente ante el genocidio en Gaza. Son un poquito el resumen de los ámbitos en los que considera que Pedro Sánchez ha destacando. Y bueno, pues lo que sostiene el semanario italiano es que Pedro Sánchez ha demostrado que no solo es un líder capaz, sino que es un referente en una Europa que en general está más bien sumida en el miedo y la postergación hacia Donald Trump, y que él ha demostrado que es un referente de que otra política es posible. Bueno, pues ya veis cómo está la prensa internacional, así han retratado nuestro país, así han marcado la actualidad. Nos ayudan también en este resumen de la semana. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola. Venga, una crestomatía y seguimos. Hay algo que no puedo soportar. La gente con este discurso de priorizarte, que piensa que priorizarte a ti significa dejar de cuidar a todo tu entorno. Ah, claro. Porque yo, cuando pienso en priorizarme, para que yo esté bien, toda mi red tiene que estar en su sitio, tiene que estar bien, tengo que cuidar de mis amigas, de mi familia, de mi pareja. Cuidar de ellos es priorizarme. Pero la gente que priorizándose entra en modo no voy a mirar a nadie más que a mí mismo, y priorizarme significa que voy a hacer lo que quiera cuando quiera y me da igual si te molesta, eso no es priorizarte. Mucha gente es como, me priorizo porque es que si no pierdo mi identidad. Si te cuido a ti, ya estoy dejando de pensar cosas sobre mí. No eres tan importante. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Ay, bueno, pues la verdad es que tiene algo de nostálgico escuchar esta selección de sonidos que protagonizaban la actualidad entonces cuando hicimos esa cabecera, pero muchos de ellos no se han desactualizado, y es verdad que hay muchas noticias que, como decimos, para los viernes normalmente quedan fuera de las grandes portadas de los periódicos, y los viernes lo que hacemos es abrir también este espacio al comentario de noticias que vosotros consideráis que son relevantes, pero que quedan sepultadas por las rutinas del día a día, o por las portadas, o por la agenda setting. Por eso le llamamos la agenda de la cafetera. Hay una noticia que nos parece
Una de ellas, tenemos varias que nos hacéis llegar, que los oyentes nos envían a lo largo de la semana. Hay que poner atención a esto. A veces se cuelan entre el resto de noticias, pero en ocasiones cuando las vamos dejando, las acumulamos para conocerlas el viernes. Esta es muy impactante. La BBC ha recopilado pruebas de que Israel ha estado disparando deliberadamente a los niños en la cabeza y en el pecho. Más del 60% de los niños asesinados en la zona de Palestina presentaban este patrón de lesiones. Decían en la BBC que tienen pruebas que son irrefutables. We found run from the first weeks of the war up to July this year. The BBC World Service has compiled material on over 160 cases where children have been shot in Gaza and found that in 95 cases, the child was shot in the head or the chest. In most of these cases, the victim was under 12 years old. The cases we found run from the first weeks of the war up to July this year. Es una auténtica salvajada. Pilar ha analizado los casos y en el 60% de los analizados habían recibido este patrón de disparos. Sí, además lo que explicaba la BBC es que todos estos casos eran de niños menores de 12 años, que claro, estamos hablando de niños muy pequeños y sin embargo denunciaban, desde hace ya unas semanas, pero denunciaban este patrón que existía, ¿no? De cómo tenían heridas en la cabeza, en el pecho y cómo parecía claramente que habían sido, bueno, pues que existía esta estrategia o esta orden de acabar con ellos de esta manera. Me explicaban además eso, que habían realmente ante las denuncias que había habido desde de fuentes palestinas, habían hecho esta investigación y realmente podían señalar este patrón. Lo llamativo es que la verdad es que apenas ha tenido repercusión esta denuncia, que ya te digo que ya tiene algunas semanas, pero bueno, vuelve a evidenciar los crímenes de los que se acusa y por los que se está intentando pues perseguir. Hay numerosas ONGs que siguen insistiendo en la necesidad de hacer justicia, de aclarar todo lo que se ha hecho en Gaza y de momento, como todo esto, bueno, pues va poco a poco realmente pasando desapercibido. De hecho, esta semana, la semana que viene, ¿no? Está previsto que se vuelvan a reunir Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que es el principal responsable al que se señala por buena parte de estas decisiones, para intentar avanzar en la segunda fase del plan de paz que Donald Trump defiende para la zona, sin que realmente se examine o se busque algún tipo de justicia o de se intente aclarar todas estas denuncias tan tremendas como esta de la BBC, ¿no? que hablaba de cómo había detectado un patrón claro de disparos en la cabeza y en el pecho a menores de edad, a menores de 12 años. Es una auténtica bestiada, una auténtica pasada, pero que nos recuerda que el conflicto sigue además muy vivo, donde se siguen produciendo todavía numerosas incursiones por parte del ejército de Israel. Eso hace que no se pueda hablar ni del final de la guerra, ni de alto el fuego, ni del fin del genocidio, ni nada parecido, pese a lo que presume Donald Trump reiteradamente, pese a lo que presume sistemáticamente. Pero, oye, tenemos otras noticias y los oyentes decían, es que luego, qué paradoja, que cuando se habla de Vox, donde bajan las aguas revueltas, se habla muy poquito de ellos. Sabéis que Vox ha tenido un lío con sus juventudes, con esa organización llamada Revuelta, y han sido señalados, acusados de haberse quedado dinero de las donaciones que iban destinadas a la Dana. Tanto es así que han tenido que intervenir las cuentas, que entonces están abofetadas entre Vox y sus juventudes. Bueno, intentan, claro, pasar página, que no se hable mucho de esto, que no se enrede, pero fijaos en la última de las informaciones acerca de Vox, que nos lo enviaba Antonio, oyente de La Cafetera. El jefe de redes de Vox, esto está publicado en el diario.es, está publicado en un montón de sitios, El jefe de redes de Vox dimite tras ser denunciado por acoso sexual a un militante cuando era menor. Los hechos denunciados en una comisaría de Madrid habrían tenido lugar a finales del año 2023, cuando este jefe de redes de la organización tenía 25 años y la víctima 16. Un militante de Vox y de Revuelta, esta organización juvenil satélite del partido, ha interpuesto una denuncia por presunto acoso sexual contra el responsable de redes del partido de extrema derecha. Esto lo ha adelantado el periódico ABC, para que, por si faltaba festival,
lo ha adelantado el periódico ABC, y claro, ha habido bastante lío con eso porque cuando se habla de las formas del acoso sexual, cuando se ha estado señalando al gobierno, pensar que todo esto solamente ocurre en las filas del Partido Socialista resultaba un poquito irónico. O sea, hay problemas que son estructurales en la sociedad y por eso tiene que haber herramientas y mecanismos, ¿no? Pero mientras el PSOE está pidiendo explicaciones a Vox por las presuntas irregularidades también en la organización juvenil Revuelta, porque se sigue especulando con las cuentas. Mientras los jóvenes de Revuelta lo que estaban haciendo era contestar, señalar que es Vox quien quería hacerse con el control de la asociación, denunciándoles por desvío de fondos, y que todo no es más que una campaña, una cortina de humo, que ellos han utilizado las cuentas con total diligencia, que cuando se las han pedido... bueno, el caso es que tienen ahí una montada bastante importante. Qué poca dimensión tiene todo esto, de todas maneras, siempre, sí, en los digitales, en las redes sociales y tal, pero en las páginas de los periódicos. No me quiero ni imaginar si esto le hubiera pasado a Podemos. Sí. Además es que irónicamente el caso de Revuelta, especialmente el manejo del dinero de las cuentas estas en las que pedían donaciones según todos ellos porque no te podías fiar de ONGs como Cruz Roja o porque el dinero no llegaba y que con ellos sí que iba a llegar. Esto es una demostración tan clara de cómo creerte esos mensajes es bastante ingenuo y realmente incluso es todavía más grave cuando se hace vía estos mecanismos, ¿no? Creo que realmente es como un cuento con moraleja bastante clara y cómo además se le está dando quizá no la dimensión que tendría y desde luego no la dimensión que se le daría si estuviera envuelto Podemos o algún otro partido de izquierdas en un asunto como este. Un lío que te pasas en las juventudes. Bueno, pero luego además es verdad que también se está poniendo un poco el foco, la manera en la que habían abrazado el feminismo desde el Partido Popular y Vox para abrazar todas estas denuncias cuando los casos se producían en el Partido Socialista. Bueno, esperamos que ahora lo demuestren con estos casos que estoy viendo que también el diario.es ha destapado algunos en Castellón y en Algeciras y bueno, pues ahora tiene el Partido Popular la oportunidad en Extremadura. Creo que también ha habido algunos, tiene la oportunidad de demostrar eso que estaba pregonando estos días, ¿no? Yo ya lo dije esta semana que es una auténtica broma que sea Feijóo quien denuncie las amistades peligrosas de Pedro Sánchez, el tío que se paseaba en barco con un narco. Esto es una broma. O que sea Vox, que quiere deshacer todas las políticas feministas, quien hable del feminismo en el Partido Socialista. O sea, que es de un sarcasmo absolutamente sonrojante. Pero bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Recuerda que son los oyentes quienes sostienen este programa, que lo hacemos gracias a vuestras aportaciones y que necesitamos la ayuda de los oyentes, de los suscriptores. radiocable.com/mecenas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. Que se lo digan a Venezuela. Las riquezas naturales serán la maldición de la gente. Caja de Pandora. Bueno, tengo también noticias anecdóticas, pero que nos sirven, no sé si entran en el capítulo de la agenda cafetera, pero para oxigenar un poquito. Tengo una que es maravillosa. ¿Sabes que Harvard ha hecho un estudio, Pai, en el que ha observado cuáles son los meses en los que haber nacido te convierte en un ser humano inteligente? O sea, los 3 meses en los que nacen los niños más inteligentes, según Harvard, por decirlo de forma más sencilla. Y lo ha dicho Harvard, que saben de estas cosas. Es un estudio
que está generando mucho interés, sobre todo entre los padres que dicen mierda. ¿Sabes? Porque el mes de o nacimiento... que se ponen a ello, ¿no? Claro. También en según qué épocas. En esta cosa calculada. Yo tuve una novia, ahora es que no quiero decir cosas feas porque además siempre he querido mucho a mis exparejas, pero tuve una novia que pensaba que los niños nacían cuando nacían, que estas cosas no se preparaban. A ver, habrá protocolos como en todas partes, ¿no? Pero en esa cosa, cuando eres medio adolescente, medio joven, que estás empezando con tus relaciones sexuales y con tus cosas, siempre me decía, no, es que yo decía, pero a ver, que tener un hijo se planifica para que nazca en verano, no nazca en medio del curso, para que ocurran, pues cuando lo estás buscando, cuando tal. No, hombre, es que esto no funciona así. Pero sí se planifican las cosas. Y más después de esto que os voy a contar, como queráis procrear, tenéis que elegir muy bien, echar la cuenta atrás. No es tan raro. Octubre, noviembre y diciembre. Los niños que nacen entre esos 3 meses, obtienen mejores resultados en pruebas de inteligencia, en resolución de problemas y en rendimiento escolar. Explícate esto. Qué desastre, Fer, ni tú ni yo encajamos entonces, ¿no? O sea que... No, es horroroso, porque además también tienen más empatía, más habilidades de comunicación. Digo, hombre, será más capacidad de adaptación, más perseverancia, desarrollo cognitivo acelerado. No sé cuál es la relación ni el por qué. Pero fíjate que es llamativo esta conclusión del Harvard, que no sé, seguro que tienen argumentos, motivos y datos que lo respaldan, ¿no? Pero hay un dato que me llama la atención, es que son los últimos meses del año y digamos que el curso escolar empieza en septiembre, con lo cual esos son los niños que en general siempre son los más pequeños de cada curso, ¿no? Eso se nota mucho, por ejemplo, cuando empiezan en la guardería, ¿no? Que hay una gran diferencia, a veces 3-4 meses se nota mucho en maduración. Me llama la atención que en teoría quizás tenga que ver con esto, ¿no? Porque son niños que a lo mejor tienen que hacer un esfuerzo extra porque son los pequeños y muchas veces pues para intentar seguir o para intentar que no se note esa diferencia se esfuerza más. Quizá tenga que ver con eso, pero me llama la atención eso, que en teoría son los que parten con un poquito de desventaja porque pues son unos cuantos meses menores que el resto y a las edades más tempranas sí que se nota, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Lo que no sé, a ver, echamos 9 meses para atrás, ¿a dónde nos vamos? Yo diría que febrero, marzo, ¿no? Debería ser. Que ¿Semana Santa? ¿Eso coincide con la Semana Santa? En Semana Santa sí, quizá. Depende de cuándo caiga la Semana Santa. A veces cae a finales o en abril y a lo mejor ya te pasas y te vas a enero, pero sí, una cosa así, ¿no? Pero entonces, o sea, debe haber una acumulación de niños. Yo sí conozco bastantes como en esos meses. Mi amigo Guille. Bueno, sí, claro, ¿qué mes hemos dicho? Octubre, noviembre y diciembre. Nacho Escolar, Olga Rodríguez... Ana Pastor, yo creo que hay un montón. Pues eso, todo gente de éxito. ¿Sabes? Sí, míralo, lo estoy viendo. Todo gente que tiene éxito profesional, pero bueno, pero ¿qué mierda es esta? ¿Y los que hemos nacido en julio, qué características tenemos? Bueno, pues no tan brillantes, parece. Somos un despojo de la humanidad. Qué vergüenza. Pero bueno, lo dicen en Harvard, son los 3 meses en los también que siempre recordamos, pero no era Harvard, creo que era Berkeley, ¿no? Aquel investigador de Berkeley que hablaba de que 2024 iba a ser el año del despiporre, el año del desenfreno sexual y tampoco lo vimos, o sea que... Ostras, hemos sido engañados, es verdad. Hemos sido objetos de una gigantesca estafa, tía. Aquí en la cafetera fuimos muy fans de ese estudio, pero... Estuvimos defendiéndolo un montón. Para el que no lo recuerde, no lo haya oído, no forme parte de la hornada más antigua de la cafetera, resulta que después del confinamiento hubo un científico de Berkeley, ¿era? ¿Sí? Me suena que era de Berkeley, pero no estoy... No pondría la mano en el fuego tampoco. Y mira que le dedicamos horas. Berkeley... Sí. Pandemia, fiesta. Claro, no sé, esto nos encantó Era el desenfreno o algo así, ¿no? Desenfreno. Pandemia, nosotros lo bautizamos como el despiporre, pero creo que no era el término científico. Creo que no era muy... Sí, aquí está. Los nuevos locos años 20. Después de la pandemia puede venir una época... Claro, ya incluyó el puede. Hay que llamarle por teléfono.
a este tío. Puede venir una época de desenfreno sexual y de derroche económico, dijo. Hemos estado a punto de una guerra mundial. Hemos estado a punto de la catástrofe y luego que los confinamientos, porque ahora también es que las mascarillas para luchar contra la gripe. La gripe, ¿no? Entonces publicó un libro, Apollo's Arrow. Y hacía una lectura, la flecha Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus, hacía una lectura histórica sobre cómo las diferentes pandemias habían afectado antropológicamente a la gente y qué movimientos habían dado paso después de esos. Y entonces decía que, claro, todos los cierres en el año 2021 afectaba mucho emocionalmente a la gente, pero tras las historias de las pandemias, si te remontas incluso miles de años, después viene un periodo intermedio y en el 2024 deberíamos haber entrado en la pospandemia. Y las lecciones que aprendíamos de la humanidad es que las pospandemias eran una locura. Se celebra el estar vivos, no se pierde la perspectiva. Y entonces a partir de ahí, mucha celebración, la gente tiraba la casa por la ventana, todas estas cosas. Mira, no vimos nada. Nada de eso llegó, ¿sabes? Entonces decían, aunque el virus estará con nosotros, el poder será menor, vendrá un periodo intermedio y después en el 24 entraremos. En periodos de pospandemia la gente buscará más interacción social, la gente irá a clubs nocturnos, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos y recitales. La religiosidad disminuirá, habrá mayor tolerancia al riesgo y la gente gastará el dinero que no había podido gastar. Después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico, decía este señor de ignoto nombre y que confundió tanto porque si yo hago balance digo, menuda mierda, todo lo que ha ido desde el 24 hasta nuestros días. Ha pasado un añito, tampoco ha pasado tanto, pero bueno, siempre cabe la posibilidad casi, de que... ¿no? Sí. A lo mejor se ha equivocado, a lo mejor los buenos tiempos vienen ahora. Sí, esto es como el cálculo de las profecías mayas, ¿no? Que siempre se van ajustando y cambiando. Todos los años. O las de Nostradamus, que... Yo lo veo clarísimo. Esto más vale. Pero bueno, amigos, a lo mejor no vivimos una época de desenfreno sexual, pero hay otras cosas. Esto es La Cafetera. Si lo estás, por ejemplo, la depresión total. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Otras cosas que nos pueden esperar, sí, de buenos momentos. Bueno, más cosas que vemos en el programa que tenemos también metidas en nuestra agenda de La Cafetera. Bueno, la ciencia también nos ha regalado en estos días algunas noticias muy positivas. Hemos visto una startup, Science Corp, que ha anunciado una prótesis ocular que tiene un chip que se coloca debajo de la retina y que ha conseguido devolver la visión. Bueno, en el artículo, se ha publicado en una revista, The New England Journal of Medicine. Damos por hecho que no es una revista cualquiera, pero... a saber, porque dice, se ha colocado bajo la retina y devuelve la visión a personas, en genérico, no sabemos exactamente a cuántas. Pero la verdad es que es alucinante, porque el anuncio fue de finales de octubre, y entonces esto es una empresa que además coincide que lo anuncia cuando otras compañías están haciendo anuncios parecidos. Estos chips integrados o bien en lentillas o bien directamente implantados bajo la retina y que consiguen devolver la visión a las personas. Da la posibilidad a alguien que había perdido completamente la vista a poder leer cada letra, a hacer crucigramas. Todavía es todo como muy prematuro, todavía es todo como muy artesanal, pero las posibilidades que nos abre son extraordinarias. Se habla de que podría curar la ceguera. Vamos a ver, porque todo esto ya os digo que son mucha experimentación, pero queda, por ejemplo, desarrollar los factores relacionados con el color. También
estamos lejos de que recuperes el 100% de visión. El paciente a lo mejor incluso prefiere su visión natural porque la agudeza visual... Pero bueno, dicen que quizá de aquí a 10 años podamos ver estas tecnologías mucho más desarrolladas. Y esto es constante, que es que cada semana nos encontramos con alguna pequeña revolución en la ciencia, Pai. Sí, la verdad es que sobre todo en eso, en la capacidad para que la gente recupere sentidos o capacidades que ha perdido, ¿no? Estoy pensando también en todos los implantes que ayudan a la gente a volver a oír y que además generan esas imágenes, esos vídeos de niños que escuchan por primera vez o que son capaces de ver por primera vez, que además son espectaculares, o todos los exoesqueletos, todos estos avances para que se pueda volver a caminar o se logre caminar en algunos casos por primera vez. La verdad es que sí es verdad que le lleva tiempo y muchos de los avances son muy prometedores y luego cuesta tiempo que lleguen a materializarse, que lleguen a la mayoría de la población, pero sí que llegan, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, los implantes cocleares y todo este tipo de ayudas para facilitar o para mejorar la audición o incluso en algunos casos para que la puedan recuperar, sí que ya los vemos, y quizá este que comentas de la visión, pues haya que esperar un poco, pero probablemente también pueda eso facilitar y la vida a mucha gente, ¿no? A mí me resulta absolutamente fascinante porque nos acercamos cada vez más. Hemos estado viendo que es que la reparación de tejidos, cosas que antes, es que hace 20 años, eran solamente una ensoñación del cine, y de pronto estamos viendo cómo se va avanzando en esos mismos territorios. Así que sí, podríamos... La ciencia es el camino. La ciencia es el camino, queridos. Pero bueno, mientras tanto también miramos con resignación y con pena cómo a toda acción le sucede una reacción. Y de pronto nos encontramos como en el panorama de las noticias vemos el retroceso. Vemos cómo damos marcha atrás a pasos forzados en un montón de cuestiones, por ejemplo, en materia de inmigración. Esta semana era noticia de portada el asentamiento del antiguo Instituto B9 de Badalona, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra, sabéis que ejecutaron el desalojo de este instituto, que se había convertido en un asentamiento de inmigrantes. Allí residían decenas de personas, un operativo que, bueno, hizo que se acercasen un centenar de personas hasta allí para tratar de impedirlo. El desalojo se llevó a cabo a petición del juzgado de Badalona. Ha presumido mucho el alcalde de Badalona, intentando sacar rédito de esta operación, y a pesar de que la juez circunscribió las operaciones policiales exclusivamente al desalojo, sucedió una cosa, que allí también se tomaron los datos de algunas personas para iniciar expedientes de expulsión, a pesar de que estaba fuera del mandato de la jueza. Y hay bastante polémica en torno a las organizaciones no gubernamentales, pero de nuevo la mirada contra los inmigrantes, contra los más frágiles, contra los que tienen peor situación en nuestro país, y que vamos copiando, vamos imitando, porque hemos visto mano dura danesa, que Reino Unido quiere copiar en sus políticas de asilo. Lo leemos en el diario.es. Dinamarca se ha convertido por su política migratoria de mano dura en un modelo para otros países europeos. Lo que pasa es que sus medidas conllevan un altísimo precio para las personas migrantes, y estamos viendo cómo todos estos programas de deportación están siendo copiados en la Unión Europea. Tenemos la votación de hace unos días, donde la Unión Europea se abrió a la creación de centros de expulsión en terceros países, para ni siquiera tener que gestionarlo, para delegar la violación de los derechos humanos. Me parece de una gravedad absoluta, Pai. ¿Qué tiempos? Sí, de hecho es irónico, porque precisamente Dinamarca es un país pues de los considerados referentes de la socialdemocracia, de la izquierda, y tiene un gobierno que es de socialdemócrata, y sin embargo, tanto internamente como incluso en la Unión Europea, o sea, esta medida que decías, que anunciabas, de facilitar que se pueda externalizar la gestión de migrantes, así se ha producido por el impulso de Dinamarca, que ostentaba la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Y bueno, pues nos indica un poquito cómo se van poco a poco
o conquistando o perdiendo estas conquistas, y cómo precisamente las posiciones más reaccionarias o más favorables a cerrar fronteras y a dificultar la llegada de personas de fuera, pues van triunfando, ¿no? Y en este sentido, que además Reino Unido tiene esta situación desde que está fuera de la Unión Europea, y que en gran parte el Brexit además se produjo un poquito con el argumento de la inmigración, y en realidad se mantiene la misma situación incluso después de haber salido de la Unión Europea. Pues el hecho de que copien o hablen de copiar la mano dura danesa es un poco inquietante y no invita precisamente al optimismo. Es una auténtica pasada. Pero bueno, así está el mundo, queridos amigos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Hoy es viernes, hay que prepararse para disfrutar, vivir el fin de semana. Buenos días, mundo, la ciudad despierta. Suena el desayuno de la Resistencia. Para no estar solas, vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Bueno, y no hemos hablado de Ana Obregón. Y ahora hablamos un día aquí en el programa, ¿no? Es que como estoy tan flipado con este tema porque fue objeto de análisis en el New York Times. La mujer de los contactos, Ana Obregón. Como decía Deca en Twitter, es que estamos viviendo una jodida simulación. O sea, aquí está Matrix, que ha petado por algún lugar. ¿En qué momento se conecta Ana Obregón con Jeffrey Epstein? Bueno, lo ha pasado fatal, ha desmentido muchas cosas, dice que no tuve relación con él, que lo he pasado fatal, lo pasé fatal al descubrirse todo este pastel. Bueno, teníamos una cierta relación, pero como de... Cuéntanos un poco, ahora os pongo el audio de la respuesta de Ana Obregón al New York Times, porque no cabe un plato más surrealista esta mañana en nuestro guiso, pero... Cuéntanos un poco. Como dicen algunos comentarios, este es el giro que no vimos venir, ¿no? La implicación de Ana Obregón, o cómo el New York Times ha relacionado a Ana Obregón con Jeffrey Epstein, probablemente el pederasta o el empresario con una red de pederastias más famoso de los últimos tiempos, y que además ahora mismo en Estados Unidos está especialmente el caso de nuevo pues copando todos los focos, porque se están desclasificando precisamente todos los archivos que tenía el gobierno estadounidense sobre este caso. Pero bueno, por resumir, el New York Times publica esta semana un reportaje en el que explica cómo Jeffrey Epstein llegó a ser Jeffrey Epstein, ¿no? Cómo era en principio pues un abogado, un asesor financiero, y cómo fue creciendo, se fue convirtiendo en multimillonario, y dicen textualmente que una de las personas clave para ello fue Ana Obregón. La menciona con nombre y apellido, ¿no? Y explica que en torno a 1982 pues se conocieron. La define como una especie de, llama socialite, que es algo así como alguien bien relacionado, como una celebridad, y una actriz también, ¿no? Y entonces explica, bueno, que sí que tuvieron una serie de encuentros, de relaciones, que él la paseaba con sus Rolls Royce por Manhattan, y que ella, de hecho, en sus memorias había descrito a Epstein como el hombre perfecto del que nunca se enamoró, ¿no? Y como también se refería a él como su ángel de la guardia, su mejor amigo en Nueva York. Y todo esto dice que el romance no fue, es verdad en este sentido, que no era muy serio, porque Epstein tenía otra novia, pero lo que sí explica es que en algún momento pues la familia de Ana Obregón recurrió a Epstein para recuperar un dinero de unas inversiones de una empresa que había quebrado, y ese dinero se había perdido. Y Epstein les ayuda a recuperar ese dinero. Y a partir de ahí, la familia de Ana Obregón y otras familias pudientes españolas le dan una recompensa, que no especifica el diario estadounidense el monto, pero dice que es lo suficientemente importante como para que él pueda ir generando pues una serie de operaciones, y a través de eso, y luego de otro fraude que comete, porque explican que también hubo un engaño con un empresario, y bueno, pues a partir de eso
digamos, va construyendo su fortuna. Así que lo llamativo de todo esto es ¿no? esta especie de romance que inició Jeffrey Epstein con Ana Obregón, que terminó ayudándole a conseguir su fortuna, aunque ahora la actriz española pues le parezca horrible y esté renegando de todo esto, pero bueno, el New York Times lo ha publicado esta semana y lo ha puesto bajo todos los focos. Decía Fonsi Loaiza, su relación con la actriz permitió al pedófilo conocer a familias de la oligarquía española con las que hizo negocios. Españita, que la cuentas y no te la crees. Tremendo. Y había quien decía, esto revela también en esta simulación en la que vivimos, decían desde Spanish Revolution, el retrato de un sistema donde el dinero abre puertas, donde las élites se protegen, donde el silencio garantiza impunidad. Fue un sistema que iba funcionando, no fue un monstruo aislado, decían en Spanish Revolution. Pero le preguntaron en el programa de Sonsoles Onega por este capítulo y entonces, muy afectada, decía, ay por Dios, si es que nosotros le llamamos, qué decepción tan tremenda, qué horror, cómo está el servicio. En tus memorias, Así soy yo, cómo te despides de Nueva York y al final cómo te despides de Epstein, al que describes como el hombre perfecto. ¡Qué fuerte! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! Salí a la calle, miré mi escuela por última vez y lloré con todas mis lágrimas. Era Navidad. Después de 2 años volví a España, a mi casa, y entonces atravesé Union Square con una sonrisa pintada en la cara. Adiós al Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. Adiós a Jeff. Esto del hombre perfecto era antes, muchísimo antes de que se destapara que este hombre era un ser repugnante. Muy bien. Pero contigo no lo fue. Eso es conmigo no lo fue. No. Si es que ese es el dolor. Y de hecho, cuando mi amiga habló con él, porque ahí. O sea, pierdes el contacto. Yo pierdo el contacto. Vuelves a saber de él ya. A través de esa serie, acusado, Jeffrey, yo quiero ponerme en contacto con él para decirle, eres un hijo de tal. Sí. Me has decepcionado muchísimo. Te he presentado a mis padres. Has estado en mi casa, a mis hermanos. Pude hablar con él, habló mi amiga. Y entre otras cosas le dijo que tenía miedo. Él. Que él tenía miedo. Que él tenía miedo. ¿A qué tenía miedo? Pues no le di importancia y luego cuando apareció muerto en la cárcel... Esta parte ya, bueno, pues porque son unas cosas... Pero ¿cómo desvía, además? De todas formas, me parece maravilloso. Hay gente que es la novia en la boda, el muerto en el entierro. Es que hay gente que tiene la capacidad para estar siempre en todos los tomates. O sea, allí donde haya un tomate, tenemos a un tomatero. ¿Cómo son estas cosas, eh? Sí, Ana Obregón tiene esa capacidad, e incluso es madre y abuela, ¿no? Así que es una cosa un poco absurda. Realmente eso ya es el colmo de retorcer esta capacidad, pero es verdad que el giro y esta relación con Jeffrey Epstein, que ahora, claro, lógico que reniegue de ella, pero claro, no es solo la relación que puedes entender, que al final Jeffrey Epstein tuvo relación y de hecho muchísimas de las personas que se están viendo ahora señaladas por tener fotos o haber tenido encuentros con Jeffrey Epstein era bastante normal, era bastante habitual porque tenía una posición que hacía que muchos lo tuvieran, ¿no? Así que en este sentido, bueno, pues no deja de ser, podría ser una anécdota, ¿no? Pero lo que pasa que sí es quizá un poquito más comprometedora esta participación de su familia, que ella misma reconoce en este audio, como ella misma le presentó a su familia, como el impacto que tuvieron para que Jeffrey Epstein llegara a ser Jeffrey Epstein, ¿no? Así que no cabe un tonto más. Pero bueno, ya veis cómo está la cosa, queridos amigos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Viene un fin de semana por delante. Estamos en la antesala, además de las vacaciones, en la antesala de las Navidades. Son tiempos raros, tiempos difíciles. Oye, se pueden vivir de la forma que cada uno elija. Hay quien odia directamente la Navidad y se mete en la cama. Es legítimo, incluso diría deseable, pero si lo vas a vivir rodeado de personas, si vas a ir a las cenas familiares, por lo menos disfrútalas y haz de esto un momento divertido. Pero bueno, el lunes nos escuchamos aquí en La Cafetera. Gracias, Pai, muchas gracias. Gracias a La Resistencia siempre. Mañana más cosas, no, el lunes más cosas aquí en La Cafetera. Pues si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Recuerda, necesitamos tu ayuda, es un buen momento para regalarte el apoyo cafetero previo a estas Navidades. Necesitamos tu ayuda para que este proyecto sobreviva. radiocable.com/mecenas. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala.
radiocable.com/mecenas. Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno.